Ok, ya puse a grabar. Muy bien, entonces el tema de funciones, hijos, más que todo, aquí vamos a tratar de enseñarle a usted a que identifique cuándo es una función, cuándo no es una función y qué tipo de funciones hay, porque hay diferentes tipos de funciones. Muy bien, entonces, fíjense bien. Aquí, si X y Y son dos variables, tales que para cada valor atribuido a X, existe en correspondencia un único valor de Y, decimos que Y es una función de X. Entonces, aquí yo tengo un ejemplo en el cual les represento cuál es el dominio y cuál es la imagen. La imagen también es lo que se le llama rango. Yo creo que son valores que ustedes, tal vez algunos los desconocen, otros ya más o menos tienen una idea de qué es dominio y qué es rango. De X dentro de llamado imagen de X, mediante que la función f y se representa por f de X, que es esto que yo tengo aquí, y la variable y es llamada variable dependiente. Ustedes observaron cuando nosotros graficábamos funciones que yo les colocaba a ustedes f de X igual a X al cuadrado más 1, por decirlo así, o les colocaba y igual a X al cuadrado más 1. Ustedes ya saben que f de X es igual a que estemos dando la variable y. Muy bien, entonces a partir de esto, hijos, nosotros, fíjense bien aquí, el conjunto formado por los valores de que, en este caso de que Y asume en función de X, es llamado conjunto imagen de la función. Una función es una correspondencia en la que ningún elemento del dominio tiene dos imágenes. Esto tiene que quedar bien claro. Generalmente se representa una función con letras minúsculas. Miren, minúsculas. Entonces podemos usar la F, la G, la H, etc. Muy bien, entonces, hijos, yo aquí tengo lo que son, voy a colocarles las clases de funciones, porque hay clases de funciones, porque más adelante viene una actividad para poderlas identificar. Entonces voy a colocar aquí clases de funciones. Estoy en la página 174. Clases de funciones. Las voy a mencionar y voy a ir definiendo cada una de ellas para que usted las pueda entender mejor. Dentro de esas clases de funciones, yo tengo la primera, que es la de aplicación. Solo permítame conseguir un marcador. La primera, que es la de aplicación. ¿En qué consiste una función de aplicación o cuándo nosotros la vamos a identificar? La de aplicación es cuando el conjunto de partida es igual al dominio de la función. ¿A qué se refiere conjunto de partida? Pues me están hablando del dominio. Me dice que el conjunto de partida va a ser igual al dominio de la función, ¿verdad? Entonces, aquí tengo lo que es yo la de aplicación. También tengo la B. Vamos a ver la B. La B me dice sobreyectiva. ¿Cuándo va a ser sobreyectiva? Fíjense bien. Sobreyectiva va a ser sobreyectiva cuando el conjunto de llegada es igual al rango de la función. Ya la vamos a ver un poquito más ahí con un ejemplo para que ustedes puedan identificar. Permítanme, mejor le voy a acercar a su compañera. Cuando el conjunto de llegada es, ¿qué dijo, profe? Ahorita le digo, ya permítanme. ¿Me están apagando las cámaras? Ok, sobreyectiva. Cuando el conjunto de llegada es igual al rango de la función. El rango ya saben ustedes que va a ser la imagen. También tengo la inyectiva.
¿En qué consiste la inyectiva? La inyectiva, hijos, también se le llama función 1 a 1. ¿Por qué se le llama función 1 a 1? Porque aquí a dominios distintos les corresponden imágenes distintas. Entonces, la característica principal es que es 1 a 1. Más adelante, después de que yo les dé ejemplos y todo eso, voy a colocarles un video para que puedan ver cada una de ellas para que se les haga un poquito más fácil la comprensión. La de en este caso es biyectiva. ¿Cuándo una función va a ser biyectiva? Pues va a ser biyectiva cuando sea inyectiva y sobreyectiva a la vez. Entonces la biyectiva va a ir implícita, o sea, va a ir conforme a estas dos. Y por último tenemos una función E, que es la constante. En la constante, hijos, fíjense bien, en la constante es cuando todos los elementos del dominio tienen la misma imagen. A eso se refiere cuando es constante. Entonces, aquí nosotros lo que tenemos que observar es lo siguiente. Fíjense bien. La inyectiva es una de las más principales en las clases de funciones porque esta función, aparte de que es 1 a 1, no puede tener ningún elemento sobrante. No puede tener ningún elemento sobrante. Entonces, nos vamos a ir a la página 177. Vamos a hacer la actividad. Vamos a hacer la parte de la actividad número 1, en la cual me dice, vamos a ver qué me dice esa parte de la función. Actividad número 51. Vamos a ponerla por acá. Actividad número 51. Y vamos a hacer aquí, me dice que cuáles de las siguientes relaciones son funciones y me pide clasificarlas. Miren, clasificarlas. Entonces las vamos a clasificar. Lo primero, vamos a tomar el ejemplo número 1. Vamos a tomar el ejemplo número 1. En el inciso A mí me están dando lo siguiente. En la parte del dominio me están dando 1, 2, 3 y 4. Y me están dando los siguientes valores. Fíjense bien. Aquí cada dominio va a tener su imagen, o sea, su rango. Este tiene su rango que es 4, el 2 tiene su rango que es, que es 4 acá, este es 3, el 3 tiene rango que es 5 y el 4 tiene rango que es 6. Fíjense bien ahí. Si yo a usted le digo que le doy este ejemplo y le indico que cada dominio, por favor actívenme las cámaras, hijos. Aquí me indica que cada dominio tiene su propia imagen, ¿verdad? La imagen es el rango. Ahora bien, según las definiciones que yo les di, me pueden decir qué tipo de función sería esa. Si a cada dominio le corresponde una imagen o un valor en el rango, ¿qué tipo de función sería entonces? Vamos a ver. ¿Será de aplicación? ¿Será sobreyectiva? ¿Será inyectiva? ¿Será biyectiva o será constante? Vamos a ver si alguien ya identificó. ¿Qué tipo de función sería esa? ¿Qué función es la que me dice? ¿Qué función es la que a mí me dice? La constante. Dígame. La constante. Constante. No, no puede ser constante. ¿Qué función es la que a mí me dice
que a cada dominio distinto le corresponden imágenes distintas. Cuando usted mira un ejemplo así, aquí no sobra ningún número, ¿verdad? En el rango. En la imagen no sobra ningún número. Y como La inyectiva, cada Miss. dominio tiene una imagen, esta se denomina función 1 a 1. Si es función 1 a 1, ¿qué tipo de función es? Inyectiva. Es una función inyectiva, correcto. Función inyectiva. Una función inyectiva. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo identifican? Es 1 a 1. Cada dominio le corresponde una imagen y no hay ningún elemento sobrante acá. Esta es función inyectiva. Ahora bien, vamos a hacer otro ejemplo. El siguiente ejemplo, vamos a tratar de buscar, vamos a ver, voy a buscarles una que yo creo que sí los voy a poner a pensar un poquito. Vamos a hacer el inciso D. En el D, hijos, a mí me dan los siguientes elementos. Fíjense, hay unos elementos que me dan. Me dan en el dominio 3, 6, 9 y me dan 12. Y acá me dan menos 2, menos 5, menos 8 y menos 11. Entonces, aquí está esta, fíjense lo que pasa acá. Del 3 tiene su única imagen que es esta. ¿Qué pasa con el 6? El 6 también va a tener una imagen con 5, pero 9 también la va a tener con 5 y la va a tener con 8. Y 12 la tiene con 11. Vamos a ver, ¿qué pasa ahí? Vamos a ver si identificamos ahí qué pasa. ¿Qué tipo de función será esa? Biyectiva. Cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez. O correcto. ¿Por qué es biyectiva? Porque es sobreyectiva, porque por ejemplo a 9 le corresponden dos imágenes, miren, a 5 y a 8. Y también es inyectiva porque es 1 a 1. Miren, tengo dos 1 a 1. Por lo tanto, si es sobreyectiva e inyectiva, sería biyectiva. Entonces, esa función va a ser biyectiva. Función biyectiva. Ok, voy a llegar ahorita hasta aquí porque les voy a presentar unos videos. Pero antes de eso, yo necesito que me vuelvan a activar cámaras para tomar de evidencia y poder proceder a proyectar aquí en la computadora. Así que, por favor, les voy a pedir que me activen su cámara, que ya no me hagan caritas de asustado, ¿verdad? Muy bien, entonces, por mientras los demás activan, déjenme aquí buscarles el video. Vamos a ver. Muy bien, voy a apagar un poquito aquí la pizarra. Muy bien. Ok, voy a compartir entonces. Luego me ayudan, por favor, diciéndome si se escucha el audio. ¿Pueden ver la pantalla ya proyectada? ¿Me confirma, Jeremy? Sí, está en pausa. Sí, profe.
Sí. Ok. Mira. Me indica, voy a pedirle a Jeremy que me indique si escucha. ¿Sí, Jeremy? Ok. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de funciones, que ahora hablaremos de las funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Y primero que todo vamos a hablar de las funciones inyectivas. Bueno, en este video les voy a explicar en conjuntos y mirando las funciones gráficas, ¿no? Primero que todo, como les decía, la inyectiva, yo siempre escribo la palabra inyectiva así, iniciando con el número 1. ¿Por qué? Porque a las funciones inyectivas también se les dice de 1 a 1, ¿sí? Esto como por recordar, ya vamos a ver en el gráfico, ¿sí? Entonces, esa es la pista. La i, acuérdense, con el 1, ¿sí? Entonces, cada elemento del conjunto de llegada, bueno, vamos a mirar los conjuntos para poder hablar más claramente, ¿no? Entonces, cada elemento del conjunto de llegada, este es el conjunto de partida, partida y llegada. Entonces, cada elemento del conjunto de llegada, o sea, cada uno de estos, bueno, partimos de una función de cada uno de estos elementos. Voy a hablar de flechitas como para no complicarnos. De cada uno de estos elementos debe salir una flecha nada más, ¿no? Puede que salga una o ninguna, pero generalmente debe salir una, ¿no? Nunca pueden salir dos flechitas de ningún número para que esto sea una función. Entonces, para mirar cuando sea inyectiva, sobreyectiva o biyectiva, siempre nos vamos a basar en este conjunto, en el conjunto de llegada. Entonces, inyectiva, cuando a cada uno de estos elementos les corresponde como máximo un elemento del conjunto de partida. O sea, máximo les puede llegar una flecha acá. Por eso se llama 1 a 1, porque siempre de aquí, como les decía, por ser función, de aquí siempre va a salir una imagen, una flecha, y aquí ahora tenemos la condición que a estos como máximo les puede llegar una también. Entonces, por ejemplo, si aquí la A es la imagen del 1, la B es la imagen del 2 y, por ejemplo, la C es la imagen del 3, esta función es 1 a 1. ¿Por qué? Porque a cada uno de estos les llegó una flechita del conjunto de salida. No importa si, por ejemplo, digamos que aquí está la D y no le llegó nada. No importa. ¿Por qué? Porque lo único es, la condición para que sea inyectiva es que a este conjunto, a los elementos, les llegue una flecha o ninguna. Esta función entonces es inyectiva. A este le llega una sola flecha, una sola flecha, una sola flecha y ninguna flecha. Está perfecto. O sea que esta es una función inyectiva. ¿Qué tendría que pasar para que esta no fuera inyectiva? Que, por ejemplo, del 4 saliera una flecha para la C, ¿sí? ¿Por qué ya no es inyectiva? Porque a la C le llegan dos flechas, ¿sí? Entonces, la C sería imagen de dos elementos del conjunto de salida. Entonces, inyectiva, a todos les llega o 0 flechas o una flecha. Si le llegan más de una flecha ya no es inyectiva. Entonces, ya lo vimos en los conjuntos, ahora vamos a verlo cuando vemos las funciones graficadas en el plano cartesiano. Aquí hice la gráfica de dos funciones, una de las dos sí es inyectiva y la otra no. ¿Cómo se reconoce cuando es inyectiva? Se las voy a adelantar un poquito. Como resultado, Pero la gráfica no me interesa todavía. Pues dibujo, voy a dibujar aquí. Imagen, ¿no? Entonces, otra es una línea horizontal. Solamente una de la sobreyectiva yo siempre escribo aquí. No sobra. Me acuerdo de esto. No sobra. ¿No sobra qué? Aquí ninguno. Si ustedes miren, si recordamos, en la parte de inyectiva no importaba que quedara un elemento sin que les llegara flecha. No importaba. Sí, porque simplemente con que llegara una o ninguna ya era inyectiva. Aquí en la sobreyectiva no puede sobrar ninguno. O sea que todos estos elementos del conjunto de llegada les tiene que llegar por lo menos una flecha. Por ejemplo, supongamos que aquí le llegó una y le llegó una. Así no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque sobró uno. Para que sea sobreyectiva, debe a todos llegarles. Por ejemplo, supongamos que aquí llegó y no importa si le llegan dos. Lo importante es que le llegó a todos. Entonces,
para que sea sobreyectiva no puede sobrar ninguno aquí sin flecha. Debe tener por lo menos una flecha o dos flechas. Si llega a sobrar alguno, ¿sí? Hay un elemento que no le llega a imagen, entonces que no le llega a ninguna flecha, pues es porque ya no es sobreyectiva. No lo vayamos a tener en cuenta solo para acordarnos, ¿no? Que no sobra ninguno, sobreyectiva. Voy a hacerles otro ejemplo. Supongamos que tenemos los conjuntos, estos dos, ya solamente hay un elemento acá. Y supongamos que obviamente para que sea función de los de aquí debe salir solamente una flecha, ¿no? Disculpan el desorden, pero ¿qué dicen ustedes? ¿Será sobreyectiva, sí o no? Sí es sobreyectiva, ¿por qué? Porque no hubo elementos que sobraran acá. ¿Cómo sería para que no? Miren que no importa que todas las flechas llegaron acá, lo importante es que a los elementos de acá, a todos les llegó por lo menos una flecha. O son imagen de uno por lo menos. Si yo llegara a agregar aquí la B, ya no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque ahora la B sobró. A la B no la tuvieron en cuenta para nada. Entonces, resumen, inyectiva, a todos les llega una o ninguna, no importa. Y sobreyectiva es que a todos les tiene que llegar. ¿Listos? Aquí esta no sería sobreyectiva. Para que sea sobreyectiva, debería estar solamente ese elemento. Ahora vamos a verlo en los gráficos de las funciones. Aquí nuevamente realicé dos gráficas y una de las dos sí es sobreyectiva y la otra no. Entonces, en las gráficas, ¿cómo se reconoce que una función es sobreyectiva? De dos sílabas, o binomio es dos términos, ¿sí? Bi quiere decir dos. Entonces, biyectiva quiere decir que cumple las dos condiciones, que son inyectivas y que además son sobreyectivas. Aquí tenemos tres ejemplos. Los tres ejemplos son funciones. ¿Por qué? Recordemos que, vuelvo a decirles, una función, para que sea función, de cada uno de los elementos de salida debe salir al menos o uno o ningún elemento, ninguna flecha, digámoslo así. Entonces, de aquí sale uno y uno, uno y uno y uno, y de aquí de todos sale solamente uno. No pueden salir dos y si no, no serían funciones, ¿no? Para saber si son inyectivas, biyectivas y sobreyectivas, como resumen, miramos siempre el conjunto de llegada. Entonces, aquí sería como una tarea de una vez adelantando. Esta función será inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. En este caso, esta es 1 a 1. Miren que estoy observando solo este. A este le llegó 1, 1 y ninguno. Entonces, esta es inyectiva. Solamente es inyectiva, ¿por qué? Porque para que sea sobreyectiva, no puede sobrar. Y está sobrando 1. En las inyectivas, no importa si sobran. Con que les llegue una o ninguna flecha, son inyectivas. O sea que esta sería una función inyectiva. Seguimos con esta. Esta también es inyectiva porque le llega una flechita al conjunto de llegada. Entonces, esta función es inyectiva, ¿sí? Porque es 1 a 1, ¿sí? Puede que hubiera sobrado, ¿sí? No importa, sería inyectiva. Ahora, será sobreyectiva. Para que sea sobreyectiva no puede sobrar ninguno. Y miren que aquí no hay sobrando ninguno. A todos les llegó flecha, o sea que también es sobreyectiva. Y como es inyectiva y sobreyectiva, entonces esta ya no se dice ni que es inyectiva y sobreyectiva, sino simplemente se dice que es biyectiva. Con que se sepa que es biyectiva ya se está diciendo que es inyectiva y sobreyectiva. Esta última será inyectiva, no es inyectiva, porque a este, ¿sí? Acuérdense que inyectivas es 1 a 1. Le puede llegar uno o ninguno. Esta no es inyectiva. Ahora, sobreyectiva. ¿Sobra algún elemento de aquí? No sobra ninguno, o sea que sí es sobreyectiva. Como es sobreyectiva, pero no es inyectiva, tampoco es biyectiva. Vuelvo a decir, para que sean biyectivas, tiene que cumplir las dos condiciones. Ahora vamos a la gráfica. Gráficas, ¿no? Entonces, para que sea biyectiva debe ser inyectiva y sobreyectiva. Aquí vamos a hacer un resumen de todo lo visto. Primero que todo vamos a revisar si es inyectiva. Entonces, ¿cómo se sabe si es inyectiva? En la gráfica recuerden que para que sea inyectiva es porque solamente baja o solamente sube. En este caso, esta función solamente baja, ¿no?
cualquier línea horizontal, hay una parte o biyectivas. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Bien. Ok, hijos, vamos a hacer la dinámica con esta que ya tengo acá para ver si comprendieron, porque tendrían que completar la parte de la actividad, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, ¿a quién le puedo preguntar? A Héctor, vamos a preguntarle, Héctor. No, hombre, no. Esta que tengo aquí, Héctor, ¿qué tipo de función es? Esta que le estoy marcando con el cursor de la computadora, esta. Hombre, inyectiva. Es inyectiva, correcto. Ahí hasta el profesor les explicaba que contar sea 1 a 1. Y sobre acá, porque dice que no le puede llegar, ¿verdad? No le puede llegar un elemento, pero si es 1 a 1, recuerda que aquí es 1 a 1, entonces es inyectiva. Muy bien. Ahora vamos a preguntarle, vamos a ver a quién le podemos preguntar. Le vamos a preguntar a Andrea. Vamos a ver a Andrea Gómez. Hija, me ayuda con esta que está acá. ¿Qué tipo de función? Ajá, vamos a ver. ¿Qué tipo de función es esa? Inyectiva. ¿Ah? ¿Cuál es, Andrea? Biyectiva. Biyectiva. Vamos a ver qué dicen los demás. Jeremy. ¿Qué opina usted, Jeremy? No sé, pero... Profe, eso no es biyectiva. ¿Por qué no puede ser biyectivo? Vamos a ver si ya identifica. Porque no es, ¿cómo que se dice la otra? No es sobreyectiva. Pero no es inyectiva, sería porque no tiene 1 a 1 a 1. Ajá, no es biyectiva. Entonces, ¿qué tipo de función es? Vamos a ver. ¿Sobreyectiva? ¿Qué dice la función sobreyectiva? ¿Qué me dice la función sobreyectiva? Cuando el conjunto de llegada es igual al rango de una función. Al rango de una función. Es lo que me dice la sobreyectiva. Ahora, fíjense bien acá. Para que vayan identificando. Miren aquí. Observen. Es inyectiva, ¿por qué? Porque es 1 a 1. Sí, les llega 1. Miren, esta que es inyectiva. Contestó bien, ¿verdad? Les llegó 1 o 0. Entonces, en la inyectiva vale el número 0 y el número 1. Solamente es inyectiva. No es sobreyectiva, ¿por qué? Porque sobró. Esta inyectiva no es, sí, porque acuérdense que solamente puede llegarles una flecha o ninguna. Y aquí a este le llegan 2 y a este le llegan 2, pero no sobra ninguno. Entonces, para que sea sobreyectiva, a todos les debe llegar. Ok, ¿será que ahí le contesté ya a Andrea? ¿Será esta sobreyectiva como me estaba diciendo su compañero? ¿Verdad que no? No, porque miren, sobra B y sobra D. ¿Y qué es lo que dice ahí? Que sobreyectiva no debe de sobrar. Por eso este es inyectiva y este es sobreyectiva. Ahora bien, ¿qué pasaría con esta? Vamos a continuar viendo el video a terminarlo. O una imagen, o 2, o 3, o más, pero no les puede llegar 0, listos. 0 imágenes no puede haber aquí. Perdón, 0 flechas no puede haber aquí. Aquí puede haber 0 o 1. Ahora esta es biyectiva, ¿por qué? Porque primero es inyectiva porque a cada uno, mejor dicho, en resumen, si a cada uno le llega una flecha, es porque es biyectiva. ¿Por qué? Pues porque el 1 sirve para la inyectiva y sirve para la sobreyectiva. Entonces, no sobra ninguno, es sobreyectiva. Y a cada uno le llega una, es inyectiva, o sea que es biyectiva. En esta no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque sobraron. Tampoco es inyectiva. ¿Por qué? Porque hay algunos con más de una. ¿Sí? Recuerden que es 0 o 1. Entonces esta no es ni biyectiva
ni sobreyectiva ni inyectiva. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo. Ajá, entonces, ¿qué pasaba ahí? Vamos a ver. ¿Cuál es la respuesta, Andrea? A ver si se le quedó. Andrea. Ahora sí, ¿verdad? Ok. Pues yo lo que entendí es que no es mi... Ok, vamos a ver. Vámonos a la página 177. Está Perla por ahí. Vamos a preguntarle a Perla. Perla. ¿Qué me va a preguntar? Página 177. ¿Tiene el libro? No, profe, no tengo libro. Ay, Dios. Vamos a ver quién tiene su libro ahí a mano. Vamos a ver a Abigail. Vamos a preguntarle a Abigail. Abigail. El inciso B, Abigail. ¿Qué pasa con el inciso B? ¿Qué tipo de función sería ese inciso B? Sobreyectivo. Abigail. El B, Abigail. Abigail Castellón. Constante. ¿Segura? Bien. Bien.